Bueno, muy buenas noches, mis hermanos. Para mí es un placer, un gusto acompañarles esta noche de formación que me han pedido que comparta algo pues que me apasiona mucho. No solamente la formación, sino exactamente todo lo que tiene que ver con la historia, con lo que tiene que ver con las cosas que a veces son un poquito más profundas. Quiero antes de iniciar compartir eh, en la primera carta de Tesalonicenses del capítulo 1, quiero compartir el versículo 4 y 5 que dice, no olvidemos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El Evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Voy a volverlo a repetir. No olvidamos, hermanos amados por Dios, en qué circunstancias fueron llamados. El Evangelio que les llevamos no se quedó solo en palabras, sino que hubo milagros y Espíritu Santo, dejándoles plena convicción. Y tampoco han olvidado cómo nos comportamos entre ustedes para su bien. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Yo creo que cabe rescatar que siempre que tenemos estos espacios de formación, nos deben de recordar por qué fuimos llamados. Y es que nosotros no debemos olvidar que más allá del servicio que prestes en tu diócesis, en tu parroquia, es el llamado personal que te ha hecho Jesús a través del medio de la persona que sea. Y es que antes de servidor, eres seguidor de Cristo. Y no olvidemos eso, no nos desanimemos, no olvidemos que Dios nos ha llamado con fuerza, con Espíritu Santo, con valentía, con, con palabra, por supuesto, que es acción, que nos ha llamado a cada uno de nosotros para dar testimonio de su Hijo, Jesucristo. Y pues con esto quería iniciar. Esta carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses es muy hermosa, porque en su contexto Pablo tuvo que salir huyendo y no pudo terminar su misión, ¿verdad? Él y Silas tienen que salir huyendo y no pueden terminar su misión, pero ellos se alegran de saber que pese a que tuvieron que irse, Timoteo les cuenta que han seguido perseverando en la fe. Pese a que no terminaron, por decirlo así, de misionar en esta tierra, en ese momento, eh, se alegran mucho en saber que han seguido perseverando y por eso este mensaje de la primera carta de los tesalonicenses. Y si leemos la carta, pues nos anima mucho a seguir adelante, a que no olvidemos lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y bueno, ahora sí, en este crecimiento ya ustedes van avanzados, ¿verdad? Como me comentaron, es historia de la iglesia, ya en teoría están en crecimiento 6, ¿verdad? No sé si es así o no, pero en teoría ya van por crecimiento 6. Y, y ya prácticamente, bueno, es el, la última, el último crecimiento que se trabaja para culminar con esta parte de los crecimientos como formación. Y ya ustedes han venido en un caminar en el que han escuchado desde lo más básico a empezar a escuchar a lo más profundo. Y creo que una de las formas de que nosotros podamos conocer nuestra iglesia es conocer la historia de la iglesia. Abrirnos a los horizontes tan grandes que conllevaron a construir piedra por piedra, peldaño por peldaño nuestra fe. Yo les pregunto, yo les pregunto, eh, ¿de qué se componen nuestras creencias?
de nuestras fuentes desde nuestras creencias, de nuestra fe. Hay tres fuentes. ¿Alguien sabe cuáles son? ¿Cuáles son las fuentes por las que se compone nuestra, nuestra fe, nuestra iglesia? Si alguno quiere batearlo y escribirlo ahí en el chat, esté atento. Pero yo pregunto si solamente se compone de palabra de Dios. Nuestra fe católica solamente tiene de fuente la palabra de Dios. Es nuestra única fuente. Tradición, muy bien. Excelente, Gretel, tradición, sí. Esta es una. Tenemos también la palabra de Dios, ¿verdad? Que también es fuente, por supuesto. Y muy bien, tiene otro nombre. Las encíclicas, todos los documentos papales, de los obispos a nivel de la historia, lo recogen en una sola palabra. No sé si alguien sabe cuál es esa palabra. Que vendría a ser el magisterio de la iglesia. El magisterio recoge todo eso, todos los documentos oficiales, encíclicas, todos los documentos que a nivel de la historia han venido resultando de los concilios, y de todas las reuniones oficiales que haya tenido la iglesia para tratar algún tema en específico. El magisterio, la tradición y la palabra de Dios. Esas son las tres fuentes que tenemos nosotros en nuestra fe. Por eso es que nosotros no creemos solamente en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay toda una tradición, hay todo un magisterio que tiene más años que, sumándonos a nosotros aquí reunidos, en cuestión de experiencia de fe. Y como se ha venido llevando desde el nacimiento del cristianismo. ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Eh, hay dos cosas. Hay historia en el Antiguo Testamento y hay historia en el Nuevo Testamento. Los crecimientos, lo que nos hace basarnos es, por decirlo así, en el Nuevo Testamento, la historia del cristianismo, orígenes del movimiento cristiano. Recuerdo que cuando llevé este curso en la universidad, orígenes del movimiento cristiano, y vimos todo esto de la historia, me hizo más abrir más la perspectiva a lo que Dios quiere de nosotros y lo que Dios quiere de su pueblo, porque recordemos que nosotros somos el pueblo elegido de Dios, nosotros seguimos siendo el Israel, ¿verdad? El pueblo liberado, que escogió por amor, por ninguna otra razón. Porque Dios escoge a Israel por amor, no hay una justificación histórica por la que Dios escoja liberar a la esclavitud de Israel. Sencillamente es una elección por amor. Y es la misma elección que Dios hace por cada uno de nosotros, por amor. Porque Dios me llamó a mí, pese a que yo sea esto, lo otro, aquello, que yo tenga la dificultad, que yo tenga esta discapacidad, que yo tenga esta limitación, por amor. Dios te llama por amor. Entonces, nosotros debemos de tener esa certeza. Y esa misma certeza la descubrimos en la historia de la iglesia. Porque cuando nosotros nos ponemos a ver un poquito sobre cómo inicia el cristianismo, cómo hay un gran trasfondo detrás de toda la historia, cómo también hay paréntesis negros, que nos decía el profe de historia de la iglesia, que al fin y al cabo todo nos ayuda a crecer en la fe. Y yo les invito a que profundicemos siempre en estos temas, porque a veces nos quedamos con que, bueno, yo no sé por qué hacemos esto, yo no sé por qué hacemos lo otro, yo es que no creo mucho en esta parte, yo no creo en aquello, pero nunca nos tomamos el tiempo por investigar o por leer. Yo le voy a compartir a Kevin un libro digital, eh, que es sobre la historia del cristianismo hasta el siglo XV, desde el inicio hasta el siglo XV, para que él lo pueda compartir, y el que guste, pues es bastante largo, pero el que guste leerlo, para que lo tenga, porque amplía todos los concilios, amplía toda la historia de cómo se viene construyendo la iglesia. Yo no puedo criticar la iglesia
No puedo hablar de la iglesia si yo no conozco de dónde viene. Y por supuesto, su fundamento, su fuente es Cristo. Pero recordemos que la iglesia también es dirigida por seres humanos. Y somos seres humanos los que la componemos e integramos. Entonces, una primera norma de ley que debemos de tener siempre es que nosotros no podemos ver la historia con los ojos de la hora. Y eso sucederá en cualquier curso de historia y en cualquier que sea fuese que no fuera iglesia. No puedo leer la historia con los ojos de la hora. Yo no puedo porque mis pensamientos ya han venido y ya son otros de hace 100, 150, más de hace 2000 años. Porque todo ha venido cambiando. Ahora yo tengo una perspectiva de derechos humanos, ahora ya tengo una perspectiva de que lo más valioso soy yo, las personas tenemos un valor humano, que somos dignificados, que como entonces desde ese punto que ya yo he venido siendo construido, yo no puedo entender el por qué pasaban las situaciones en la historia antigua, porque eran otros tiempos y eran otras perspectivas. Lo mismo sucede con las corrientes ideológicas, lo mismo sucede con cualquier tema de historia. Entonces, tengamos siempre claro que hay que tener la apertura de no criticar, sino de poder leer, entender, comprender los hechos históricos y poder ver cómo Dios se manifestó en cada época de la historia. ¿Ok? Entonces eso es para que lo tengamos muy claro. Y segundo, que cuando la pregunta que había hecho era las fuentes de nuestra fe, es que no solamente nos podemos quedar con lo que dice la palabra, hay que ir al magisterio, hay que ir siempre a la tradición y siempre, por supuesto, a la palabra de Dios. La palabra de Dios será el fundamento esencial porque todo se ha construido sobre ella, ¿ok? Pero no todo está escrito, ¿verdad? Como nos lo enseñó, pues nos enseñan los evangelios, ¿verdad? Y nos dicen, no todo hubiese cabido si hubiéramos escrito todos los hechos y prodigios que hizo Jesús. Entonces, siempre esas son como las dos cuestiones que debemos de tener claras cuando estudiamos un poco sobre la historia de la iglesia. Vamos a iniciar con un video que de hecho antes muchos años atrás, cuando se trabajan los crecimientos, pues uno se apega mucho al libro. El libro, si ven estos temas en el libro, en el folleto, pues son bastante extensos, bastante largos, hay mucha cosa, pero resulta y acontece que ya después de que uno pues profundiza un poquito más, logra encontrar videos más exactos y que te explican de una forma general lo que vino sucediendo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El video dura aproximadamente 10 minutos, pero es una forma más dinámica y más dinámica y visible de lo que podemos hablar de la historia de la iglesia como tal y de lo que nos pide también pues esta formación que es desde el inicio del cristianismo. Entonces yo le voy a pedir a Kevin que por favor me comparta el video, el audio para poder iniciar con esto. Yo les invito, bueno, se les pasará el link obviamente, pero igual si quieres hacer apuntes, alguna duda que quede también, lo vamos a ir desarrollando después, pero para que lo tengas ahí en cuenta. Entonces, cuando gustes, Kevin. Todo empieza aquí, con el pueblo judío. Un pequeño pueblo que ha sido dominado a lo largo de muchos siglos por los imperios poderosos de la zona. Es un pueblo especial, porque ha desarrollado la idea de ser el pueblo elegido por Yahvé, su Dios, y además esperan que un día Dios les envíe un Salvador, un Mesías, que les libere. Alrededor del año cero, la situación de este pueblo no es buena. Está dominado por el Imperio Romano y al mando de unos dirigentes totalmente despreocupados de su gente. Y justo en ese momento llega él, Jesús, un hombre de familia humilde que durante sus 3 últimos años de vida se dedica a predicar, a difundir un mensaje muy potente y novedoso para aquella cultura. Fíjate, a través de su mensaje insiste a la gente del pueblo llano a ser solidarios unos con otros, y a los ricos los critica de forma dura e hiriente. Era un hombre con mucho carisma, por lo que resultó muy convincente y reunió muchos seguidores. De hecho, empieza a pensarse que Jesús es Cristo, el enviado de Dios que tanto tiempo llevan esperando. Se hace tan popular que se convierte en una figura muy incómoda para las autoridades judías y acaban matándolo.
en la cruz. Pero con ello no consiguen su objetivo. Como sabes, Jesús tuvo 12 grandes discípulos, los 12 apóstoles. Estos se convierten en los grandes profetas de su mensaje, primero en Judea, pero luego, al ser también perseguidos, se dispersan a lo largo del imperio. Ahora, estos tienen sus seguidores, a los que llamarán cristianos, y así se van creando comunidades de cristianos. Estos van organizándose y colocan al frente de cada una de ellas un supervisor, el obispo. Y siguen las persecuciones. De hecho, durante diferentes épocas las autoridades del imperio persiguen e incluso condenan a muerte a los llamados cristianos. Surge así la figura de mártir. Todo cambia en el 313. Los seguidores de la nueva religión son cada vez más, y el emperador de entonces, Constantino, quiere tenerlos de su lado. ¿Qué hace entonces? Legaliza el cristianismo. Así se acaban las persecuciones y para el siglo V el cristianismo se extiende ya por todo el imperio. Pasa a convertirse así en la religión oficial. Y se seguirá expandiendo hacia el norte poco a poco. Y de aquí en adelante, cuanto más grande es la ciudad que dirige, mayor es la reputación del obispo. Y cuando el imperio se parte en dos, los obispos más importantes son el de Constantinopla en esta parte de aquí y el de Roma en esta parte de aquí. A este pronto empezará a llamársele Papa. A partir de ahora, las cosas se ponen feas. Atento, por un lado, con la conversión a lo bestia de la población al cristianismo, se pierde en gran parte el mensaje revolucionario de Jesús. A esto se le suma que el imperio cae, los bárbaros lo han dejado todo medio en ruinas, y por tanto mucha de la organización eclesiástica se va al garete. Así que ahora el cristianismo ha perdido contenido y ha perdido estructura. Y fíjate, porque en la ciudad de Roma, ahora que no hay emperador, el Papa se convierte en la máxima autoridad, en la figura más poderosa. Atento, porque en esta otra zona están pasando cosas importantes. En el siglo VII surge una nueva religión en Arabia, el Islam. Toda una revolución en el mundo árabe y con gran dinámica militar. Pues bien, el Islam va ocupando toda esta zona, hasta llegar aquí, incluso hasta Roma. Y así, se enciende la tensión entre cristianos y musulmanes, que en lugar de ver las similitudes de sus religiones, se enfrentan por intereses políticos y militares. Luego te sigo contando. Volvamos a hablar del Papa, que ya verás qué lío. Como te he dicho, ahora, el Papa es la máxima autoridad de Roma. Pues bien, de aquí en adelante, va involucrándose en los enredos, alianzas y luchas de poder característicos de cualquier persona interesada en dominar. Y durante los siguientes siglos, seguirán peleando por mantener su poder y ejercen autoridad sobre todo. Hacen vida de reyes, y la corrupción y la avaricia se convierten en algo común entre la mayoría de los papas sucesivos. Increíble, ¿verdad? Poco se parece todo eso al mensaje que quería transmitir Jesús, ¿no? Siglo XI. El cristianismo se ha ido reestructurando y se extiende más o menos así. ¿Te acuerdas de Roma y Constantinopla? Pues entre tanta decadencia se genera entre ambos obispos grandes tensiones, y en 1054 se produce una ruptura, el gran cisma entre las dos iglesias. A partir de ahora se divide la iglesia romana aquí y la iglesia ortodoxa aquí. Pero paremos un momento, que no todo es degeneración en el cristianismo. Te hablo de los monjes benedictinos, que desde el siglo VI van extendiéndose por gran parte de Europa. Estos, siguiendo la esencia de la palabra de Jesús, se organizan en monasterios y ayudan a la gente de los pueblos próximos a reorganizarse y a mejorar la calidad de sus vidas, que por entonces era miserable. Esto es otra cosa, ¿no? Y ya verás, a lo largo de la historia van a existir dos mundos dentro del cristianismo. La iglesia de base, más humana y sensibilizada con las necesidades sociales del mundo, y la de la jerarquía, centrada mucho más en mantener su estatus. Volvemos a la tensión entre cristianismo e islam. Lo de ahora te suena seguro. Por un lado, en la península ibérica se produce la Reconquista, de 722 a 1492. Los ejércitos cristianos van ganándole terreno a los musulmanes hasta recuperar todo esto. Por otro lado, a principios del siglo XI empiezan las famosas cruzadas. Los papas, en lugar de buscar un acercamiento con Islam, entre este año y este año, arman ejércitos compuestos por soldados europeos, que en nombre de Dios y el cristianismo acuden a los santos lugares, a los sitios donde surgió todo, para liberarlos. Aunque te cuento una cosa, el objetivo de fondo era poder tener control sobre el Mediterráneo, que como sabes tiene un gran interés comercial. Bueno, pues a partir de estos dos episodios se intensifica el conflicto Islam-cristianismo y se mantiene durante siglos. Paralelamente está ocurriendo otro episodio oscuro. En 1184 surge la Inquisición, que fue especialmente importante en toda esta zona. Te explico. A lo largo de más o menos 6 siglos, todo aquel que cuestiona la doctrina oficial cristiana se le considera hereje, y ser hereje es ser enemigo de la Iglesia, así que la Inquisición lo persigue, lo castiga, tortura e incluso mata. ¿Te acuerdas de los mártires de la época del Imperio Romano? Ya ves que para esta época se le ha dado la vuelta a la tortilla. Pero no todos son sombras en la Iglesia. Antes te he hablado de los monjes benedictinos y su labor de ayuda, pues para ahora han surgido nuevas órdenes religiosas. Cistercienses, los cartujos y cartujas, los franciscanos, las monjas clarisas y los dominicos y dominicas. Todos ellos tienen como misión atender a necesitados y ayudar a los pobres. Mejor así, ¿no?
Atento ahora, porque sucede algo importante. En el siglo XVI aparece en escena Martín Lutero, un monje alemán que se queda escandalizado cuando va a Roma y se encuentra con todo el desastre que te he contado de la jerarquía eclesiástica, así que emprende lo que se conoce como la Reforma Protestante. Busca la reforma, el cambio radical de la estructura de la Iglesia. Pues bien, como reacción se produce el famoso Concilio de Trento, reunión de obispos. ¿Qué deciden? Pues justo lo contrario, dar más valor a la figura del Papa y alto clero y por tanto jerarquizar aún más el asunto. ¿Qué pasa entonces? Pues que el luteranismo se separa de la Iglesia romana. Posteriormente, otros movimientos religiosos hacen lo mismo y crean iglesias protestantes por toda esta zona. Y también en Inglaterra, donde el rey Enrique VIII quiere divorciarse de su mujer, pero como el Papa de entonces no le da permiso, se enfada y opta por romper con la Iglesia romana. Así se crea la Iglesia evangelista. Ya ves, la Iglesia romana se ha reducido geográficamente y comienza a autodenominarse católica. Pero espera, que entonces llega la época de la expansión de Europa por todo el mundo. En la medida que los países de Europa van conquistando territorios, llevan ahí su religión y a sus misioneros, y el cristianismo se expande por todos estos sitios, más o menos así. Paremos un poco que te cuento algo. San Ignacio de Loyola funda la Congregación de los Jesuitas, un grupo de religiosos más dinámicos y con mayor impulso de expandir su fe. Y lo hicieron por todo el mundo, pero de forma algo diferente. En lugar de dejar que los conquistadores dominaran a las poblaciones indígenas y les sometieran, ellos luchaban por reorganizarles. Ante todo aquí. A los conquistadores no les gusta esta jugada y consiguen que el Papa les condene y los suprima. No más jesuitas por estas tierras por una temporada. Damos un salto hasta el siglo XVIII, el de la Ilustración, que como sabes defiende el poder de la razón y lo científico frente a la fe y superstición. Hasta ahora la Iglesia ha sido la que ha dado la explicación de las grandes verdades. Pero ahora surge una marea de movimientos ideológicos, sociales y científicos revolucionarios y la Iglesia siente que son una amenaza de su dogma, por lo que adopta una actitud a la defensiva. Como reacción, se opone e incluso ataca a todo aquel que cuestiona el pensamiento religioso. Es necesario un nuevo concilio. Vaticano I en el siglo XIX. Reunión de obispos otra vez. Decisión, se afianzan aún más en la postura de que la religión es la fuente de las máximas verdades. Ya ves, la Iglesia no consigue ir a la par de los nuevos descubrimientos y de alguna forma queda automarginada. Menos mal que la moneda tiene otra cara. No te olvides que en contraposición a todo esto que te cuento, sigue existiendo una gran dinámica religiosa. En estos siglos se crean cientos de congregaciones religiosas para salir de ese estancamiento, extender así, a lo largo del planeta, la vida cristiana, y además, hacer una labor humanitaria y de ayuda para mejorar la sociedad. Llega el siglo XX. Con todos los desastres de las guerras mundiales y ante el encierro del pensamiento de la Iglesia que te he contado, progresivamente surge la teología de la liberación. Los seguidores de la teología de la liberación desean un cambio en la dinámica que ha adquirido la Iglesia, y así centrarse en los verdaderos problemas sociales del mundo para solucionarlos. La teología de la liberación adquiere tanta fuerza que provoca un nuevo concilio, el del Vaticano II. En el concilio se decide apostar por este cambio, ya era hora. Sin embargo, en las décadas siguientes, ese espíritu del concilio no llega a cuajar tanto como se esperaba dentro de la jerarquía eclesiástica. Eso sí, en numerosas zonas del planeta sigue habiendo una dinámica de personas cristianas que continúan siendo fieles al mensaje de Jesús y que buscan la solidaridad entre gentes y pueblos. Hemos llegado a la actualidad. Ok. Bueno, en general, este video muy enriquecedor porque data prácticamente todo de una forma más rápida y más entendible. Pero como les digo, sí es importante profundizar siempre en temas específicos que necesitamos pues entender. Y en general lo que vamos a trabajar hoy va a ser más que todo como en conceptos esenciales y específicos que necesitamos entender y comprender dentro de nuestra vida de fe. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué papel creen ustedes, según lo que acabamos de ver? Se nos mencionaron, como dos concilios, tres. ¿Qué papel creen ustedes que tuvieron los concilios dentro de la iglesia, según lo que acabamos de ver? A palabras, igual si gustan escribirlo, lo pueden escribir a palabras de ustedes. ¿Qué creen qué papel tuvieron los concilios?
Se los voy a dejar ahí para que lo sigan preguntando. El que quiera ponerlo y pensarlo y lo pone, ahí la voy a dejar. Voy a seguir con lo demás mientras tanto. Ok. Después de la resurrección de Jesús, se fundan las comunidades cristianas, que era lo que estábamos hablando. Quiero aclarar en este punto que nosotros iniciamos siendo cristianos judíos. Así se llamaba esta religión, ¿verdad? Como tal, cristianos judíos. Recuerden que Jesús era judío y que los conversos pues eran judíos, los apóstoles y demás eran judíos. Entonces, el cristianismo como tal es el cristiano judío. Por eso es que existen los judíos que todavía esperan al Mesías y aquellos que creímos en el mensaje esperanzador de Cristo, que somos los cristianos judíos, ¿verdad? O los judeocristianos. Entonces, a nivel de historia, nace el judeocristiano. Es interesante porque así es concebido por muchos siglos, y en los libros de historia y demás de todos los primeros siglos se hablaba de la comunidad judeocristiana. Eh, Como dato curioso, la palabra catolicismo, y lo pudimos ver en el video, nace muchísimos años después. De hecho, es Ignacio de Antioquía, que en el año 101, 110 después de Cristo, es el que emplea la palabra catolicismo dentro de sus documentos, dando y dotando la iglesia como universal, ¿verdad? Como la iglesia universal, la iglesia fundada por Cristo, que es de lo que viene, y bueno, ya lo tuvieron que haber visto en temas atrás, lo que es el catolicismo y la palabra católicos, ¿verdad? Que es universal. Y aparece hasta el año 110 después de Cristo como catolicismo. Pero todos estos primeros siglos todos estos primeros años de nuestra historia, somos una comunidad judeo-cristiana, ¿ok? Que es lo que se funda a raíz de la resurrección de Jesús, del Pentecostés y de salir a predicar. Nuestro primer dirigente, que yo sé que ustedes lo saben, es Pedro, ¿verdad? Como primer papa, como el papa número 1, primer papa de la iglesia. Con Pedro, como vimos en el video, empiezan a hacer una extensión muy grande, a tal punto que como se crea una comunidad cristiana tan grande y ya los apóstoles no pueden andar de un lado a otro visitando, empiezan a nombrar obispos, que es lo que primero aparece en la historia de nuestra iglesia. Ahí es cuando se crea, ¿verdad? Como tal, la organización de los obispos, porque entonces todas las pequeñas comunidades cristianas, judeocristianas, necesitaban tener a ese representante o a esa cabeza base, que es el nacimiento de los obispos, como tal dentro de las comunidades. En ese momento es que nacen entonces lo que llamamos las parroquias, ¿verdad? O parroquias, como se menciona correctamente. Las parroquias ya son esa organización más estructural, esa organización de iglesia, esa organización de comunidad que se encargaba pues de tener esas comunidades cristianas. Recuerden que las primeras comunidades cristianas, que son las más apegadas a lo que fundó Jesús, eran las que entregaban todo, ¿verdad? Ellos se reunían en un lugar, empezaban a vivir en ese lugar, todas las tierras que teníamos se ponían al servicio de la comunidad cristiana, todos sembrábamos, todos trabajábamos. Por eso es que en la palabra de Dios se nos dice que el que no trabaja, que no coma, porque era la realidad de las comunidades cristianas. Ellos entregaban todo lo que tenían era para todos, para subsistir. Eso era la parroquia. Ellos eran esa comunidad que vivían, que estaban ahí, que practicaban la palabra de Dios, que daban misa, que evangelizaban, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas comunidades cristianas dan el inicio, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como parroquias, que ya después de muchos siglos a nivel de estructura de la iglesia, empiezan a formarse como diócesis, que es la unión de parroquias, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto lleva un proceso a nivel de la historia de la iglesia. Por eso les decíamos, la tradición es sumamente importante, porque la tradición es la que va dando el camino a poder formar lo que tenemos hoy, ¿verdad? La iglesia como tal, toda la estructura como tal es lo que tenemos hoy. Y la tradición también data a lo que ellos practicaban y cómo eran las comunidades, porque eran las que venían según lo que los apóstoles
que eran testigos de Cristo habían vivido con él y era lo que habían enseñado a vivir. ¿Cambió a nivel de la historia? Pues sí, se produjeron cambios. Y estos cambios produjeron daño, por supuesto que también produjeron ciertos daños en nuestra iglesia, pero gracias a la apertura que siempre se ha tenido al Espíritu Santo en cuestión de recordarnos, ¿verdad?, quién es Cristo, la iglesia va poco a poco transformando. ¿Y gracias a qué? A los concilios, que era lo que les preguntaba. ¿Qué se vuelven los concilios para la iglesia? Bueno, podemos decir que fueron las salvaditas, ¿verdad? Porque entonces cuando se sabía que algo no estaba bien, nos reuníamos los obispos a discutir los diferentes temas que surgían cada nueva actualidad histórica. Los concilios tienen un papel importante dentro de la iglesia porque son los que van dándole forma a todo lo que nosotros conocemos hoy, a nuestros credos, a nuestra forma de ver los dogmas de fe, nuestra forma de entender la palabra de Dios, la apertura que se da, recordemos que antes del Concilio Vaticano II, nadie podía leer la palabra de Dios si no era el sacerdote, ¿verdad? Que era la única persona capacitada, estudiada para esto, a tal punto que no existía traducidas, todas estaban en latín dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué pasa? Con la aparición de Martín Lutero en la historia eh, y, y el retiro de los libros de la Biblia luterana, entonces la Iglesia tiene que abrirse al estudio de la palabra de Dios. Y de hecho, pues la apologética nace después del Concilio Vaticano II como respuesta a esto, a la necesidad de poder explicar y defender nuestra fe. Y ya pues la teología muchos años después viene a dar una apertura y dice, bueno, no, ya la apologética no es lo necesario, ya nosotros no debemos discutir por nuestra fe, sino que más bien debemos de aprender a comprender la fe desde la razón. Que los invito también a leer Fides et Ratio, que es sumamente importante para comprender que la fe debe ser razonada y que la iglesia no se opone para nada a la ciencia. Ok, entonces, los concilios se vuelven parte importante de nuestra iglesia para poder dar construcción, para poder dar bases firmes por todo lo que se viene viviendo. ¿Por qué? Porque da la casualidad que dentro de la iglesia aparece otro concepto importante que debemos de manejar, que es el cisma. Los cismas, que aproximadamente han habido 23 cismas dentro de nuestra iglesia, son las rupturas, las separaciones que se dan dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por desacuerdos. Por desacuerdos. Uno de los más conocidos casi siempre es el cisma de Oriente, ¿verdad? De Occidente, que veíamos en el video, en el que se separa la figura del Papa y tenemos entonces dos iglesias católicas prácticamente, pero una que no se rige por el Papa y otra que sí es regida por el Papa, que para nosotros es la única autoridad de Cristo en la tierra. Entonces aparecen los cismas, ¿por qué? Por mucho de las cuestiones históricas. Hemos escuchado hablar de la Santa Inquisición, hemos escuchado hablar de lo que pasó en la Ilustración, de lo que pasó en la Reforma Francesa y todo que en cierta forma daños que se hicieron. ¿Por qué? Porque no se tenía todavía un conocimiento al 100% de lo que era. Por ejemplo, la Inquisición se crea por todas las personas que iban en contra de la fe. ¿Por qué? Porque si a nivel histórico nosotros nos vamos, en el momento que se da la Santa Inquisición es cuando empieza a abrirse el mundo a la ciencia. Entonces, para la iglesia se vuelve muy peligroso que la gente tenga esta apertura a la ciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque entonces se está desligando desde Dios. Un concepto erróneo que gracias a los concilios, más adelante se reflexiona y se ve que no, mira, no hay diferencia entre la fe y la ciencia, al fin y al cabo pueden caminar juntas. Hay un razonamiento que Dios nos ha dado la capacidad de poder encontrar. ¿Qué pasa? Que entonces se mata, ¿verdad?, a todas las personas que solamente creen en lo científico o en lo que tiene
en lo que tiene que, ¿cómo es la palabra? En lo que uno tiene que hacer para poder ver las cosas. Yo no veo si no creo, ¿verdad? No voy a creer si no veo. Entonces, todo esto crea la Inquisición. ¿Qué pasa? Que cuando la Inquisición nace, dentro de la historia de la Iglesia, la Santa Inquisición, es una búsqueda de poder custodiar nuestra fe, ¿verdad? No de la mejor forma, ¿ok? Pero fue de la forma en que tuvo que hacerse en esa época. ¿Por qué? Porque era la forma en la que estaban acostumbrados a batallar. Recordemos que en una parte del video se nos habla sobre que el Papa se vuelve la máxima autoridad, ¿verdad? Porque adquiere este papel importante que gracias a Constantino se da cuando se da la apertura al cristianismo, que ya dejamos de escondernos y ya podemos profesar nuestra fe fuera de las catacumbas. Y de hecho es hasta ese momento que aparece la cruz como signo del cristianismo, porque la cruz antes, para el cristianismo, la cruz antes era un signo de derrota, ¿verdad? Como para nosotros iba a ser glorioso y la cruz, el madero en el que había muerto Jesús, que habían matado al crucificado a Jesús. Bueno, Constantino viene a cambiar esta idea y dice, no, es que no es un signo de derrota, sino de glorioso, ¿verdad? Porque nosotros creemos en la resurrección de Cristo y la misma fe, conforme madura, se va dando cuenta que eh, es, es el medio por el cual Jesús nos devuelve la vida y la libertad a cada uno de nosotros. Y hasta ese momento la cruz se vuelve un signo del cristianismo. Antes, como dato curioso, antes para el cristianismo, los primeros siglos, era el pescado, porque el pescado en su idioma del latín, que es ictus, eh, pudieron hacer el credo, que es el primer credo de la iglesia, ¿verdad? Que es Jesús, Hijo de Dios. Entonces, las iniciales de la palabra ictus, daban para poder escribir eso, Jesús, Hijo de Dios. Entonces, ellos solamente dibujaban el famoso pescado que nosotros vemos, que todavía se utiliza en ciertas eh, analogías de nuestra iglesia. Ese fue el primer signo del cristianismo. Ellos sabían que se reunían cristianos porque estaba el ixus, el pescadito. Estaba fuera de los lugares donde se reunían, debajo de las catacumbas. Entonces sabían que ahí había reunión de cristianos. Ese fue el primer signo del cristianismo. Más adelante, con toda esta apertura al cristianismo, aparece y se cambia ese signo del pescado por la cruz, porque entonces ya la cruz adquiere algo glorioso, ¿verdad? Hemos sido liberados por la cruz de Cristo y todo eso se madura en la fe. Todo este razonamiento de que el Papa adquiere un papel importante, una máxima autoridad, también enferma, por decirlo así, el sentido de la iglesia. Porque entonces el dominio, el poder se mezcla con la política de la época, con la historia de la época, y era necesario en ese momento que los papas fueran más jóvenes porque tenían que ser guerreros. Lastimosamente, en esta época de la historia, el Papa tenía que pelear por la fe, que las famosas cruzadas, ¿verdad? Tenían que para poder mantener el cristianismo había que matar en nombre de Cristo. Que nosotros hoy lo podemos ver con ojos de que cómo era posible, pues sí, nosotros hoy lo podemos ver con ojos de cómo era posible esto y cómo fue posible, pero si nos vamos a la historia, vuelvo y lo repito, con los ojos del pasado, era lo que pasaba en el momento, era lo que ellos respondían en ese momento. Eh, que con el madurar de la fe nos vamos dando cuenta que no eran las formas, pues sí, pero es parte de la historia de la iglesia. Hay un dato muy especial que, por ejemplo, cabe rescatar y lo veíamos también en el video, es que hay una cuestión que empieza a suscitar el Espíritu Santo que mantiene y nos regresa a nosotros a la esencia del cristianismo. Y yo quiero preguntarle que alguien me responda, aunque sea bateado, no importa que se equivoquen o no, pero tratemos de pelotear la respuesta. ¿Qué es lo que se suscita en nuestra iglesia? ¿Qué aparece en nuestra iglesia por gracia del Espíritu Santo? Porque solamente es Él que nos cuida y nos mantiene y nos da la línea en que debemos de ir.
¿Qué aparece en nuestra iglesia que nos recuerda el verdadero cristianismo, que nos hace ir entrando en razón? ¿Quién lo puede decir? Que se acuerde. ¿Qué nace? ¿Qué aparece en nuestra iglesia? Recuerden que lo pueden poner también en el chat. ¿Qué apareció en nuestra iglesia? Dentro de toda esta historia, ¿qué aparece? ¿Qué suscita el Espíritu Santo? ¿Qué nace? ¿Que no existía? Que de hecho tienen y llevan una vida espiritual muy diferente, hasta la misma vida sacerdotal, porque profesan de una forma más espiritual el mensaje de Cristo, más vivencial. Ajá, muy bien. Todo lo que son los monasterios, las órdenes religiosas, son suscitadas por el Espíritu Santo. Y es una respuesta del Espíritu Santo en el orden de su iglesia. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros, y lo decía al inicio, es una iglesia que ha venido siendo eh, dirigida por seres humanos, pero que no deja de ser cuidada por el Espíritu Santo, que es a quien Cristo nos dejó, ¿verdad? Que es a quien Cristo deja y envía para que podamos seguir haciendo su misión. Entonces, cuando en el momento del cristianismo empieza a crecer de tal forma que aparecen parroquias, que aparecen obispos, que aparecen comunidades más grandes, que ya el Papa, o sea, ya se dio el cisma, ¿verdad? De Occidente, de una separación con la iglesia anglicana. Cuando ya empezamos a ver que entonces eh, se adquiere un poder, que hay guerras, que se pelea por el cristianismo, que matamos en nombre de Dios, que esto aparecen, se suscitan, en personas nace el seguimiento a Jesucristo pobre, el Jesús que nos recuerda la palabra siempre, que nos enseñó a ser humildes y mansos de corazón, a practicar el amor, a ayudar al prójimo. Nacen los monasterios, las órdenes religiosas, y esto tiene una gran importancia en la historia de la iglesia, porque si nosotros vemos toda la historia de los santos, ¿verdad? San Francisco de Asís, por ejemplo, cuando se despoja de su ropa y para poder abrir su comunidad franciscana, todo lo que conlleva, todo lo que sufre, la falta de apoyo de la iglesia, porque tal vez era una corriente que en este tiempo de la historia los obispos no veían de la mejor forma. Recordemos que había una visión que vemos en las películas, que sí, pues que sí es cierto, el obispo tenía un poder importante, el obispo dentro de su lugar donde estaba designado tenía un poder importante político. Eh, y todo esto pues hace que la iglesia dé muchos pasos para atrás. Pero la importancia es que pese a todo esto, Dios siempre acompaña, Jesús siempre acompaña a su iglesia a través del Espíritu Santo. Y va mostrando en el camino cosas que debemos de cambiar. Ok, mencionamos puntualmente. Constantino convierte al cristianismo como religión oficial del imperio. Eso es lo que en primordial da la raíz y el impulso para que creciera tanto el cristianismo a nivel mundial. El signo de la cruz, ¿verdad? Pasa a ser parte como el signo oficial del cristianismo. Ya no es el pescadito que yo les decía. En el siglo IV empiezan a salir las herejías, todo esto de la Inquisición, ¿verdad? La persona que no cree en lo que la iglesia dice es un hereje. Por ejemplo, ¿se acuerdan la quema de brujas? Esto es lo mismo, las mujeres empiezan a hacer medicina con las plantas, empiezan a hacer todo esto de la medicina, empieza a suscitarse. Y como la iglesia lo veía, ¿verdad? ¿Cómo era posible que curaran a las personas con ungüentos, con esto, con lo otro? Era una herejía. Entonces, las quemábamos porque eran brujas, ¿verdad? Usaban su magia para poder curar a las personas. Entonces,
Toda esta falta de conocimiento, que por supuesto era normal, no teníamos lo que tenemos ahora para poder entender, no era fácil, ¿verdad? Lo que tal vez ya había suscitado el Señor en algún país, no es como ahora que se puede mandar el Papa. ¿Qué hace? El Papa escribe la carta, la encíclica, se publica, y ahí viene todo el enriquecimiento del magisterio. Antes no era así, ¿verdad? Antes lo que estaba sucediendo en una ciudad, lo que pasaba en la otra, aquello que acontecía, entonces la iglesia tenía que responder de momento a lo que estaba pasando en la historia. En el siglo IV, la herejía de Arrio, ¿verdad? Arrio niega la divinidad de Jesús. Arrio dice, no, es que Jesús es hijo de Dios, pero no es Dios, ¿verdad? Entonces esto da pie al primer concilio de la iglesia como tal, que es el de Nicea, donde se da el primer credo, ¿verdad? En donde se dice, no, es que si Jesús es hijo de Dios, Jesús es palabra, Jesús es carne, Jesús es Dios, ¿verdad? No podemos separar su esencia, porque su esencia es divina. Entonces se da el primer concilio de Nicea. Luego en el siglo V nacen todo lo que, como decíamos, las órdenes religiosas, la construcción de monasterios como tal. Luego la iglesia, ¿verdad? Sigue creciendo y entre el siglo IX y el siglo X hay grandes problemas por la inherencia de la nobleza, lo que decíamos en los nombramientos eclesiásticos. Chicos, antes se daba que para nombrar al obispo, digamos, si el rey de tal lugar, ¿verdad? Porque antes ustedes saben que todo se manejaba por dinero, si el rey de tal lugar le servía que Adrián fuera el obispo por nivel político, entonces el rey pagaba la cantidad de dinero para que Adrián fuera nombrado obispo. ¿Ok? Entonces todo esto se da y por eso se produce el cisma de Oriente en el año 1054, porque no se está de acuerdo con la forma, con la reforma radical y todo lo que está sucediendo en esta época, y hay una separación, que es una de las más grandes que tuvo la iglesia, ¿verdad? Entonces se hace cisma de Oriente en donde el Papa se va a Roma, ¿verdad? Y se establece en Roma. Luego el siglo XI, todas las cruzadas con el Papa Urbano II, ¿verdad? Es necesario defender la fe cristiana porque bien lo veíamos, llega un momento de la historia en la que la fe cristiana empieza a perder el valor que tenía y que toca luchar en el nombre de Dios, en el nombre de los cristianos, para poder hacer perseverar nuestra fe y da fruto, pues sí, da fruto en su época y el cristianismo vuelve a agarrar un valor importante. La guerra religiosa, política, eh, llega la Inquisición, llega la Reforma, la Contrarreforma, se da el Concilio de Trento, que expone la doctrina católica y suprime los abusos en la iglesia. El Concilio de Trento tiene un valor muy importante en la iglesia, porque entonces el Concilio de Trento, en reflexión, los obispos se dan cuenta, ¿verdad? Y dicen, bueno, sí, hay que suprimir los abusos de la iglesia, hay que estudiar más de la doctrina, hay que regresar, ¿verdad? Ya recuerden que ya habían aparecido los monasterios y las órdenes religiosas que ya están encima. Yo no sé si ustedes han visto en las películas de los santos, pero muchos de los santos eh, denunciaban, ¿verdad?, lo que pasaba dentro de la misma iglesia, porque era una realidad. A veces, a todos, a veces se nos olvida por quién estamos aquí y para qué estamos. Entonces, eh, todo esto en el Concilio de Trento se expone y hay una nueva apertura de la iglesia. Una apertura que viene a dar nuestro Concilio Vaticano I, en el que todo pues empieza a armonizar de una forma diferente. Y luego pues tenemos la Revolución Francesa, que es lo que más duro nos ha dado a todos a nivel social, porque ha nacido, de ahí nacieron muchas de las ideologías que hoy, pues corrientes ideológicas que hoy tenemos y que han tomado mucha fuerza, que en su momento fueron buenas, sí, el feminismo logró el derecho de la mujer, una igualdad, por supuesto que sí, el liberalismo, ¿verdad? No éramos esclavos, nacen los derechos humanos, el socialismo, que nos entiende a que todos debemos ser y debemos progresar juntos, por supuesto, pero, pero trae consigo también muchas corrientes ideológicas que nacen de lo mismo, pero no son de lo mismo. Y ahí donde nosotros, por eso la importancia de formarnos y de saber, ¿verdad?
porque entonces ya lo que se creó para un fin cambia o cambian su fin. Entonces, en esas cosas hay que tener muchísimo cuidado. En la Revolución Francesa, y gracias a todo esto, como respuesta se da el Concilio Vaticano II. Y ya el Concilio Vaticano II viene a buscar la unión de los cristianos. ¿Será un poco tarde? Bueno, no lo sabemos, porque sencillamente el Concilio Vaticano II ha sido y será esa apertura del Espíritu Santo que tuvo la Iglesia, que lo necesitaba, y viene a cambiar prácticamente todo. Se da una apertura primero en que las Eucaristías eh, son para el pueblo, ¿verdad? Entonces ya ahora se hace cada idioma original del pueblo, ya no solamente en latín, ya no se hace espaldas del pueblo, sino para el pueblo. Bueno, lo que les decía, se da una apertura en la palabra de Dios, se empiezan a traducir las Biblias en los idiomas, se crea, nace la teología, ¿verdad? Que es el estudio de la palabra de Dios. La teología no tiene mucho eh, de tener una apertura a nosotros, ¿verdad? La teología existe, desde que se estudia la palabra de Dios, desde que nacen los colegios y universidades, que todo eso se lo debemos a la Iglesia Católica, que son las personas que han venido estudiando y formándose, a los grandes santos de la Iglesia, que conforman el magisterio, pero la teología como tal, abierta a nosotros, es muy nueva. El Concilio Vaticano II trae una apertura, ¿verdad? Un refrescamiento del Espíritu Santo, y nace pues muchas doctrinas sociales de la Iglesia, una nueva etapa, una renovación interna totalmente que tenemos, que es lo que vivimos hasta hoy, ¿verdad? Eh, y recordemos que en este concilio, bueno, es muy famosa la oración pidiéndole a Dios un nuevo Pentecostés para la iglesia, que de ahí pues sabemos que hay 2 años aproximadamente, años después, se suscita la renovación carismática, movimiento por el cual estamos hoy aquí reunidos, y que no es más que una respuesta también al Espíritu Santo. Es una respuesta también, como lo veíamos de los monasterios, lo veíamos de las órdenes religiosas, es una respuesta también que el Señor nos da sobre la necesidad de la parte espiritual, de acrecentar en la iglesia también la parte espiritual. Entonces, sé que es mucha información, por eso pues el video lo dejaba un poco más claro, sé que también hay mucho que profundizar, pero es un curso de por lo menos, bueno, de 4, 5, 6, 7 meses para poder comprender la historia como tal de la iglesia y poder también profundizar en ciertas problemáticas que hubieron en su época, que por eso les decía, con mucho gusto les voy a compartir este libro con el que se trabajó en este curso de la universidad, para que el que guste leer, lea, que realmente es importante, ahí a su tiempo, poco a poco, para que puedan empaparse también más profundo de todo esto. En general, lo que a nosotros nos debe de competir, ¿verdad? Como católicos siempre es la formación, es que no nos digan, sí, pero la iglesia mató gente inocente, sí, pero es que la iglesia, la Inquisición, la Santa Inquisición, sí, pero es que la iglesia condenó en la Ilustración, mató, hizo guerras, las cruzadas, bueno, pero todo tiene un sentido histórico, ¿verdad? Nosotros tenemos que entender eso porque no solamente responde a la fe, sino que también responde a la sociedad, y era algo que fueron cosas, hechos históricos que sucedieron en la época y que sucedían en su época con todo, ¿verdad? Así como nosotros sabemos que hubo esclavitud, sabemos que hubieron situaciones de desigualdad, ¿verdad? Porque si era blancos, ¿verdad? Si éramos negros, si teníamos características diferentes, ¿verdad? Ya todo esto también de Hitler. Voy a cambiar un momentito aquí porque se me está descargando el audífono. Vale, un momento. Nada más si me escuchan. Alguno que me ponga ahí si me estoy escuchando. Sí, se escucha bien. De hecho, se escucha Ok, mejor. perfecto, gracias. Ok, entonces,
En general, todo esto, la historia de la iglesia es muy grande, es muy rico, es muy apasionante y no tiene que gustarle la historia. Sencillamente es amar a la iglesia y poder entenderla. Porque este curso dentro de los crecimientos, porque exactamente ustedes han venido escuchando de la fe, del caminar en la fe, de lo que es esto, de lo que es lo otro, toda la parte catequética, pero también debemos tener una apertura, no solamente a la historia, también a la teología, a, a poder entender también la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no la podemos entender si no es también de la parte de la historia, del contexto histórico en que fue escrito, en que fue redactada, los diferentes libros. Por ejemplo, lo que les decía ahora, ¿verdad? Que les compartía la cita bíblica de Tesalonicenses. Este cuatrimestre estoy llevando el curso de las cartas del Nuevo Testamento. Y realmente la apertura que da el empezar a conocer, mira, es que esta carta fue escrita por Pablo en este momento. Él tuvo que huir, él no pudo terminar su visita pastoral, por decirlo así. Él no pudo terminar su visita pastoral, tuvo que huir. Entonces, ¿qué pasó? Él envió a Timoteo. Cuando Timoteo regresó donde él, Timoteo le cuenta que todo está perfecto porque pese a que habían tribulaciones, era que estaban siendo perseguidos, estaban matando cristianos, pese a todo eso, no habían dejado de creer, sino que se seguía propagando el cristianismo. Ojo, y sin estar ellos, ¿verdad? Sin estar la figura de los apóstoles. Entonces, entre ellos mismos la fe se estaba propagando y eso da alegría a Pablo y les escribe la carta, mira, y la carta usted se da cuenta que entonces, en lugar de Pablo, en las demás cartas, ¿verdad? Le llama la atención, es muy, tas. En esta carta en específico, él más bien está alegre y feliz de ver que han seguido y perseverado, entonces él les escribe de una forma diferente, hermanos, amigos, yo estoy muy contento de la perseverancia que han tenido, les recuerda que es seguir en la fe. Entonces, eso es importante para nosotros, conocer y saber lo que se vive en la historia detrás de cada libro, cómo se construye nuestra iglesia como tal. Vean que es importante. Yo soy, bueno, soy profe de religión y hace poco, el mes pasado, creo que trabajábamos las religiones del mundo con los estudiantes de quinto grado. Y viendo las religiones del mundo, yo les hablaba sobre esto, ¿verdad? Es más fácil ahora sí entender de que somos todos cristianos, porque entonces era el cristiano judío, ¿verdad? Y después está el cristiano evangélico y después viene el cristiano esto y el cristiano el otro. Y que el catolicismo viene a ser el mismo, solo que se le pone un nombre por cuestión de eclesia, ¿verdad? Por cuestión de estructura y de que su significado es universal porque es la iglesia fundada por Cristo, porque es en la que todos tienen los brazos abiertos para regresar. Y entonces, ¿por qué hablamos en la iglesia de la unidad? ¿Y por qué Jesús habla tanto de la unidad? Porque siempre ha existido separación. Vea que, vea que desde el inicio Jesús era judío, ¿verdad? Era su fe judía, pero las personas que no creían que él era el Mesías, que lo siguen esperando, ¿verdad? La comunidad judía, ya hay una primera división. Entonces nace el cristiano judío, que es el que da el seguimiento a Cristo, que cree en que Cristo es el Mesías. Y de ahí pues, de ahí somos, ¿verdad? Entonces, todo esto de los cismas vienen desde muy antes. Vean Jesús cuando le pide de beber agua a la samaritana, era por un problema político religioso también. Entonces, todo este tema de la unidad también viene y parte de ahí. No es que, es que todos tenemos que ser uno solo, porque no. Hay un tema político, histórico detrás de todo. Y por eso es importante, pues conocer. Por eso es importante que nosotros nos vayamos abriendo el panorama a entender un poco más de la iglesia. Cuando yo inicié la carrera, yo me acuerdo que el padre en la Universidad Católica nos decía, ustedes tienen que olvidar la catequesis a cierta edad ya de sus vidas. Hay que, bueno, no olvidarla, sino que ya entender que no todo es catequesis, ¿verdad? Que hay un razonamiento que hay que darle a la fe y que hay que entender a profundidad lo que realmente se trata, pero el joven es agnóstico o tiene alguna situación en su vida que lo ha hecho pues dudar mucho de las cuestiones religiosas y usted no le puede explicar desde la fe, no le puede explicar desde una catequesis, usted tiene que ir desde el razonamiento, hacerle entender, no, mira, pero es que en la historia también hay que, y para eso pues debemos de prepararnos, debemos de aprender y de, y de saber responder.
Cuando me dieron el curso de teología fundamental, nos hablaban sobre esto, que la apologética, pues después del Concilio Vaticano, la respuesta segundo es la apologética, ¿verdad? El defender la fe, pero ya hoy no, o sea, ya hoy no debemos de discutir ni de pelear por fe, ya la apologética debe perder o cambiar su sentido, porque ahora hablamos de la teología, ahora no peleamos ni discutimos, ahora conversamos, buscamos esa búsqueda de la unidad, de unir las religiones, de saber que todas buscan un sentido trascendental del hombre y que eso es lo bueno, que todas buscan al fin y al cabo adorar a un Dios creador, que eso es lo bueno. Y así, en el estudio de religiones, pues uno se va dando cuenta en el Islam, en el judaísmo, en el budismo, en todas estas religiones que son las más, bueno, que son la base, ¿verdad? De la fe de todo el mundo, nos vamos dando cuenta de cómo esto corre y cómo es importante, pues, entonces todas estas corrientes también filosóficas que entran dentro de la iglesia. Entonces, en general, eh, como les digo, el tema es muy amplio, pero es como ideas rápidas, ideas un poco más sencillas, porque si ustedes se ponen a leer, pues tienen que profundizar y leer con calma y eso no se puede hacer en cuestión de un crecimiento, ¿verdad? Como tal, pero sí yo espero que quede la espina de querer saber más, de querer leer, de buscar fuentes fidedignas. Ya les dije, con mucho gusto les voy a pasar ese libro. Si usted no quiere leerse todo el libro, pero usted quiere saber sobre la Inquisición, usted quiere saber sobre, por qué se hizo esto, vaya. Si usted quiere saber los concilios, en ese libro vienen todos los concilios que se dieron y qué salió de cada concilio, qué se pensaba en ese momento. Hágalo, lea, estudie o póngase de tarea, mira, una vez a la semana o ir leyendo una hoja o una hoja por día, no sé, pero sí se los dejo. ¿Para qué? Para que podamos abrir nuestro panorama y nos demos cuenta que esta iglesia es la iglesia de Cristo, no porque nos lo han enseñado, sino porque yo tengo la convicción de que estoy en la iglesia que nació desde el año 0 después de Cristo. Entonces, tenemos que tenerlo pues siempre en cuenta.